¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, y seguro que muchos de ustedes, seguidores del Palacio de Festivales de Cantabria, ya son conscientes, ya están al tanto de ese avance de programación para el próximo otoño-invierno que hemos conocido hace unos días. 7 compañías, 5 nacionales y 2 cántabras estrenarán sus espectáculos a partir del mes de septiembre, como les digo, avance de programación que el resto conoceremos en los próximos meses. ¿Y con quién hablamos nosotros de todo esto siempre al detalle? Pues con nuestro querido Carlos Troyano, responsable de programación del Palacio de Festivales de Cantabria. Bienvenido una vez más. Buenos días, siempre es un placer estar en esta casa y nada, un placer y un orgullo volver otra vez a hablar del Palacio frente a vuestros espectadores. Muchísimas gracias por todo. Carlos, como decimos, pequeño avance de lo que va a ser la próxima temporada. Lo presentasteis hace unos días en el Palacio de Festivales. Avance que, como digo, en general me puedo imaginar que una temporada más, y como venís haciendo ya unas cuantas, una programación que no va a defraudar. No, claro, y teníamos que hacer este avance. Teníamos que hacer este avance porque estamos hablando de los estrenos. ¿Qué pasa con los estrenos? Que las compañías que van a estrenar lo que suelen hacer es presentar la gira entera. Y para eso tienen que decir siempre dónde estrenan y cómo estrenan, porque si no, no puedes decir el veintitantos de vamos a estar en tal sitio, en septiembre en tal sitio, y no decir dónde estrenas realmente. Entonces, de ahí viene la necesidad de hacer este avance de programación para presentar los estrenos a nivel nacional que se van a hacer en el Palacio de Festivales, que es un verdadero orgullo que se haya convertido en un sitio de referencia otra vez en toda la nación. Y quiero hacer el inicio de la entrevista, lo mismo que hice el inicio de la rueda de prensa. Lo primero, agradecer a mi equipo técnico, al equipo técnico del Palacio de Festivales, el inmenso trabajo que ha hecho para conseguir que el Palacio de Festivales vuelva a ser un sitio de referencia en toda España. Es que muchas veces, Carlos, y es algo además que tenía en mente comentar contigo en esta entrevista, porque lo señalaste al inicio de la rueda de prensa, y muchas veces yo creo que se nos olvida, y me incluyo, aunque quizás no se me olvida tanto porque al final estás en un tipo de trabajo en el que sabes lo que hay detrás también, pero cuando vamos a una obra de teatro, al Palacio, a cualquier otro sitio, pero esta vez en concreto al Palacio de Festivales, a un musical, a un concierto, muchas veces se nos olvida la cantidad de gente que hay detrás para que nosotros podamos disfrutar de un espectáculo tal y como lo estamos viendo, ¿no? Hoy mismo tú y yo estamos aquí, somos la cara visible de todo esto, pero ahí detrás está todo tu equipo, el equipo de Popular Televisión, y a mí me pasa lo mismo, y nosotros al final sin ese equipo no seríamos absolutamente nada, sería imposible. Entonces yo siempre pongo en valor el trabajo como resultado de una labor de equipo, que me parece fundamental, y en este caso además es que es muy merecido, porque los estrenos, para que haya un estreno a nivel nacional, lo primero que tiene que haber es la sensación por parte de las compañías de que se va a responder técnicamente, de que van a poder trabajar a gusto, de que van a poder crear durante una semana, porque al final lo que procuramos siempre es que la última parte de la creación se da en el Palacio. Claro, la última semana normalmente ellos están terminando de crear luces, viendo cómo queda en el escenario. Esa es la parte más delicada. Y si no tienen confianza en el equipo técnico del Palacio, eso es imposible. Y en nuestro caso es que se pegan por venir, con lo tanto la confianza en el equipo técnico es absoluta. Es que realmente es fuerte que compañías, ¿no?, de ese nivel quieran estrenar, quieran iniciar su gira en un lugar como es el Palacio, Carlos. Es que me puedo imaginar que tanto para ti, cara visible, como decimos siempre, como a ese grandísimo equipo de personas que tienes detrás, tiene que ser un orgullo. Sí, yo creo que, siempre lo he dicho, creo que el Palacio de Festivales es un orgullo para todos los cántabros. Durante mucho tiempo el Palacio de Festivales fue uno de los teatros, grandes teatros de España, eso por diferentes motivos
bueno, pues por los motivos que fueran, durante otro periodo se produjo un cierto bajón, como probablemente en todos los teatros, que hay ciclos. Y nosotros estábamos empeñados, desde que llegamos, el vicepresidente Pablo Zuloaga me pidió y nos pidió que buscáramos la manera de volver a ese teatro a ser una referencia. Tengo que decir, y me parece justo y honesto decirlo, que con las instalaciones que hay, con el equipo que hay y con la situación era algo no difícil. No difícil porque realmente es un palacio único. Todo el que ha estado allí lo sabe, sus instalaciones son verdaderamente, y realmente hay una parte de todo esto que es lógica. Es que o sea, hay una parte de orgullo, hay una parte de orgullo, dices qué bien, que no sé qué, pero luego otra parte dices, ¿cómo no? Es que para eso nació este palacio. Este palacio, esas instalaciones, ese edificio que además se ha hecho el dueño de su entorno, ¿vale? Porque era un edificio muy controvertido. Yo siempre creo que te lo he dicho ya alguna vez, que a mí en un primer momento no me gustaba y ahora, sin embargo, supongo que porque uno coge cariño a los sitios, ahora me encanta, pues se ha hecho dueño de su entorno y no entenderíamos Gamazo sin el Palacio de Festivales. Entonces es un sitio que nació para citas de primer nivel. Y su destino y su objetivo tiene que ser ese. Entonces cuando te empiezan a llamar, y esto ha sido poco a poco, y de pronto alguien estrena, como pasó con Juan Carlos, con El Inconveniente, y termina y dice, es que yo quiero estrenar aquí siempre, Carlos. Qué bueno, mira, se me pone la piel de Claro, es que ha sido un proceso de creación maravilloso, con 2 días lleno, con un público en pie. Es que yo quiero estrenar aquí siempre. Y de pronto te llama alguien que, oye, que me ha dicho Juan Carlos, oye, que yo quiero, oye... De hecho, comentabas, Carlos, en la rueda de prensa que yo no sé cómo se organiza eso de cara a número de estrenos que tienen que ir, digamos, en cada temporada, pero que hay estrenos que habéis tenido que decir que no. Sí, con una frase que es muy típica de España desde hace algún tiempo, estamos estrenando por encima de nuestras posibilidades. Qué pasada, ya. Sí, porque tú ten en cuenta que lo que te decía antes, que todos los estrenos exigen un periodo previo, claro, donde tienen por que, tiempos, claro, donde el teatro tiene que estar. Eso hace que nosotros podamos llegar a este número de estrenos, no a más. No podemos estar en un periodo de programación de un trimestre con más de 7 estrenos. A mí me parece que era un número. Habíamos hablado de 5, pero al final creo que era necesario y absolutamente necesario que estuvieran también compañías de Cantabria. Sin duda. Y la mejor manera era llegar a 7. Entonces hemos hecho un esfuerzo. Y si te parece vamos a ir comentando... Sí, porque si yo me pongo a hablar ya sabes... No, pero es que luego yo tengo que comentarte más cosas, no te creas. Pero sí que vamos a ir centrándonos en esos 7 estrenos, porque el telón de la Sala Argenta lo subiremos en septiembre con Pandataria, de Txevi Muraday, con Cayetana Guillén Cuervo, y por si todo esto fuera poco, colaboración especial también del artista cántabro Cuda para este día tan señalado. Pandataria, tengo que decir que Pandataria no es un estreno 100%, es decir, lo que vamos a estrenar con Pandataria es la versión para teatros. Pandataria va a ser uno de los grandes hitos este verano del Festival de Mérida. Es uno de los grandes estrenos, probablemente el más importante, del Festival de Mérida. Y después, justo después, se va a realizar una versión para teatros que luego hará la gira nacional. Ese estreno estará en Santander. Pandataria es una obra absolutamente moderna, pero que sin embargo bebe de todo lo clásico. Estamos hablando no solo de Txevi Muraday, que por supuesto la dirección y coreografía de Txevi es maravilloso, ya lo tuvimos hace relativamente poco con Juana, pero es que además tenemos la dirección de escena de David Picazo y sobre todo los textos ni más ni menos que de Laila Ripoll, una de las grandes dramaturgas de este país, con Cayetana, Elio Tofana, La Merced, el propio Txevi, Bassem Nabut y Chus Western. Es un espectáculo de danza, pero de danza con dramaturgia. Cuenta una historia fantástica, y en ella, en esa historia, en lo que es la escenografía,
aparece un enorme telón pintado por nuestro artista más importante y más internacional, que es Okuda San Miguel. Entonces, bueno, pues lo tiene todo y evidentemente tenía que estar en el Palacio de Festivales, y para mí es un orgullo. Cuando Chevy, además recuerdo cuando Chevy me lo propuso, cómo le brillaban los ojos con el proyecto, porque una de las cosas que para mí son más importantes es que el arte, el teatro, tenga alma. Cualquier espectáculo escénico. Este espectáculo tiene un alma maravillosa y yo estoy convencido que nos va a enamorar a todos. Tú vives mucho, además, Carlos, por otras conversaciones que tenemos y que cuentas también en las ruedas de prensa, cuando presentas la programación, hablas de cada autor, de cada artista. Vives o te transmite mucho todo ese proceso creativo, ¿no? Sin duda. Ahora señalabas con Chevy, desde que tuvo la idea, cómo le brillaban los ojos, hasta que esa idea finalmente se va a traducir en levantar el telón el 16 de septiembre de la Sala Argenta. Es decir, ves mucho esa evolución de los proyectos de los artistas. Ese es el alma, esa es nuestra obligación, ese realmente es nuestro trabajo, poner en contacto eso con el público. Nosotros al final lo único que somos unos meros intermediarios. Yo siempre lo digo, en el fondo de todo, yo cuando realmente creo es cuando escribo. Yo soy dramaturgo y cuando escribo es cuando creo. Cuando programo soy una especie de Celestina, lo que busco es presentar a alguien con alguien que estoy convencido que le va a gustar, ¿no? Es un first date, ¿no? Me ha gustado esa comparación que me has hecho. Claro, sí. Es así. Entonces, lo primero que tiene que darse para que yo crea que puede enamorar a nuestro público es que nos enamore a nosotros. Y eso, en mi caso, siempre tiene que ver con la honestidad y con la creación de emociones. Siempre, porque creo que esa es la base de nuestro arte. Creo que eso es lo que nos diferencia de cualquier otro tipo de arte. La honestidad encima del escenario, el teatro es verdad. Y cuando hablo de teatro hablo de artes escénicas. Es verdad. Tú de ahí arriba no engañas. Lo que haces es desnudarte y mostrarte tal y como eres. Mientras que el cine, por ejemplo, tiene una parte técnica. Yo soy un enamorado del cine y amo el cine, pero hay una parte de engaño, de malabarismo con la cámara, con el lenguaje, la magia del montaje, de la edición. Sin embargo, esto no. Aquí lo que hay, ese momento, tú eres una enamorada de las artes escénicas, Lucía, tú vas a menudo. Tú sabes lo que es vivir ese instante de decir, ¿qué ha pasado? Y no sabes lo que ha pasado. Y ese es el que no se te olvida nunca. Igual se te olvida la cara de quien lo dijo, la cara de quien lo hizo, pero eso, que es lo que mi amado Federico llamaba el duende, eso que vuela, que sobrevuela y que en un momento dado dices, oh, qué bonito, ¿qué ha pasado? Y que te trastoca y te hace olvidarte de lo que ha pasado fuera. Sí. Esa magia, eso es lo que es nuestra obligación. Eso es lo que tenemos que defender. Eso es lo que al público, cuando sale emocionado. Y por eso alguien vuelve a una sala. Y seguro que van a volver también al Palacio de Festivales de Cantabria a ver el segundo de los estrenos, que si no recuerdo mal es una compañía que ya ha estado en el Palacio de Festivales de Cantabria y que vuelve además para estrenar un espectáculo que al parecer nos va a llevar a los orígenes, ¿no?, de la propia compañía. Nos referimos a Ron La La. Sí, Ron La La, bueno, ¿qué vamos a decir de Ron La La? Pues Ron La La se ha convertido en un clásico en este país. Tiene su propio lenguaje, tiene su propia manera de entender el teatro, está dirigido por dos grandes como son Álvaro Tato y Yayo Cáceres, que son dos monstruos de este país, dos personas que no están todavía lo suficientemente reconocidas y que deberían de estar más todavía, porque para mí son dos monstruos del teatro. Tienen una conexión con el público brutal. Y el anterior espectáculo, Villa y Corte, hicieron la segunda función, estrenaron en Valladolid y la segunda hicieron aquí. ¿Y cómo sería esa función esos 2 días? Que dijeron, el próximo queremos la primera. Y dije, hombre, pues evidentemente a Ron La La. Y lo van a hacer con algo precioso, y es una mirada a sus primeros espectáculos, a los que les hicieron grande, ¿no? Entonces van a tener escenas que todos recordamos como míticas, de Mi Ministerio del Interior, Mundo Final, Dime al Tiempo,
y sobre todo Siglo de Oro y Siglo de Ahora, que fue su gran espectáculo, el espectáculo que les catapultó. Entonces vamos a reencontrarnos. Yo discrepo profundamente de Joaquín Sabina en eso de que al lugar donde fuiste feliz nunca debes volver, al lugar donde uno es feliz debe volver una y otra vez. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no vamos a volver. Claro, una y otra vez a volver a disfrutar. Ojalá pudiésemos estar siempre en ese lugar, ¿no? Claro, exactamente. Entonces yo creo que volver otra vez a Siglo de Oro, Siglo de Ahora y a sus primeros espectáculos va a ser un placer reencontrarnos con ese humor de Ron Lala, con esa manera de entender el teatro y sobre todo con esa conexión brutal con el público, y con un público que en muchos casos por juventud o por tal no pudo disfrutar de aquel teatro, que es otro de los grandes secretos, ¿no? El ser efímero. Entonces esa parte también vamos a intentar regalárselo a gente más joven. Carlos, el próximo estreno de de compañía nacional corre a cargo de Juan Carlos Rubio. Además, comentábamos antes de empezar esta entrevista que un estreno que ahora parece que todavía va a cobrar un mayor sentido. Nos referimos, a un estreno que será en el mes de noviembre ya. De noviembre, el 3 y el 4. El novio de España, que mucho tiene que ver con Carmen Sevilla, ¿no? Que claro, desgraciadamente pues ya no está con nosotros. Pues la gran Carmen, ¿no? Como tantas damas del teatro que han pasado por el Palacio en los últimos años, y de alguna manera pues nos vamos a despedir de ella también con esta obra, ¿no? El novio de España, de Juan Carlos Rubio, con Cristian Escuredo, Didac Flores, Carmen Raigón y Marta Valverde. Yo creo que va a ser una de las grandes obras del invierno en España y va a tener su recorrido aquí. Cuenta ni más ni menos que la historia de Carmen Sevilla y Luis Mariano. Ayer yo estaba cenando con mi madre y le leí la noticia de: mira, mamá, se ha muerto Carmen Sevilla. Mi madre tiene 87 años y me dijo: qué pena, dice, con lo bonita que eran las violetas imperiales, y aquella época con Luis Mariano. Pues eso es lo que va a contar esta obra. Y le dije: pues no sabes que viene... Pues tienes que llevar a tu madre a sí, claro. Yo creo que es un homenaje a una época. Es un homenaje a una época, a gente, a la escuela española, que yo siempre he defendido y defenderé a capa y espada. A gente como Carmen Sevilla, como Luis Mariano, a un montón de artistas que durante mucho tiempo llenaron los espectáculos de este país y crearon con honestidad, como una y otra vez repito, como mejor sabían, y además lo hicieron muy bien. Y Carmen Sevilla, ¿quién no ha querido a Carmen Sevilla? Carmen Sevilla tenía algo y es una pena tener que hablar en pasado realmente, que es maravilloso, y es que era la guapa más guapa del mundo, sí, y más querida. Sí. Es más natural también. Claro, yo creo, ¿no? Claro, porque vuelvo a decir, es que la palabra honestidad es muy importante. Es que ella era así. Así, sí, no había trampa. No había trampa. Y la historia con Luis Mariano y la historia de ese momento, yo creo que va a enamorar a un montón de gente. Y encima, con la autoría y la dirección de Juan Carlos, que para mí, sin lugar a dudas, es uno de los autores y de los directores que más están creciendo en los últimos tiempos. Para mí Juan Carlos Rubio tiene toda mi admiración y creo que para mí es un orgullo auténtico que estrene este espectáculo en el Novio de España, que además pues va a contar con canciones, pues te puedes imaginar, con óperas, operetas, zarzuelas, cuplés, ese espectáculo musical que tanto nos gusta y que yo creo que va a llenar el Palacio sin duda alguna. Y también en noviembre, Las locuras del veraneo, de Carlo Goldini. Eso yo creo que también vamos a pasar un muy buen rato con esta obra. Sí, Goldini es el gran comediante de la comedia italiana. Y Noviembre Teatro, con Eduardo Vasco, es la compañía de referencia más importante, bueno, probablemente con Atalaya, que también del teatro clásico en España. Mi Noviembre tiene una trayectoria única. Pertenece a un tipo de teatro que a mí me parece que es una joyita que debemos de cuidar, y es el teatro de compañía. Noviembre es una compañía.
eso implica un proceso de creación distinto a, bueno, Ron Lala también, Ron Lala también. Ese tipo de teatros yo creo que es fundamental cuidarlo, porque hace poco me decía alguien, es que últimamente quedan pocas capitales de provincia donde las compañías podamos ir de una forma natural, porque todo es cabezas de cartel. Yo no reniego de las cabezas de cartel, a mí las cabezas de cartel me parecen maravillosas, de hecho en estos estrenos hay muchísimas cabezas de cartel, pero no podemos cerrar nuestro teatro y olvidarnos del teatro de creación, del teatro de compañía, del teatro que se hace a fuego lento, que llevan ensayando un año para sacar adelante un proyecto y que nos da otras cosas diferentes al teatro de cabeza de cartel, muy respetable. Y yo he apostado por las locuras por el veraneo, porque me parece que pocas veces en España ahora mismo se pueden hacer apuestas donde haya Jesús Calvo, Elena Rayos, Rafael Ortiz, Marc Calvo, José Ramón Ingresia, Alberto Gómez, Taboada, Celia Pérez, Ana Nacher y Manuel Picó. 9 actores encima del escenario. ¿Cuánto hace que no vemos obras de ese tipo? Que está muy bien, las de 2, las de 3, los monólogos, ¿cómo no? Si yo no, en ningún caso, pero de vez en cuando también nos tenemos que dar el placer de ver 9 personajes interactuando unos con otros. Y más en una obra clásica de Goldoni, como son Las locuras del veraneo, una comedia loca y disparatada que yo creo que va a ser muy divertida. Carlos, los estrenos de estas compañías nacionales se complementan ya en enero con ese último estreno de Robots. Sí, y ahí volvemos, ¿ves? Ahí nos vamos a otra vez cabezas de cartel con Juanjo Artero, Ana Turpin, Javier Martín, Silvia Costa, Abraham Arena, María Asensio, en fin, Robot de Fernando Ramírez Baeza. Pues estamos hablando de que el teatro tiene que... Y ahí es donde intentamos hacer un abanico, un dibujo de programación, ¿no? Nos vamos al pasado y nos vamos a Goldoni, a Barroco, nos vamos a los años 50 con Carmen Sevilla, pero también tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro presente, porque al final el teatro es el gran espejo de la sociedad en la que vive, o eso debe hacer. Y en este caso nos vamos a un texto que nos habla del confinamiento, del momento del confinamiento, que yo sé que hay una parte que nos da un poquito de pereza a todos, pero que también es necesario que de vez en cuando, sin mucho regodearnos una y otra vez, pero de vez en cuando analizar qué ha supuesto, cómo ha supuesto y qué es lo importante en nuestra sociedad desde el punto de vista de las artes escénicas. Estamos hablando de un thriller inspirado en hechos reales, además, y que mezcla 2 lenguajes, el lenguaje teatral y el lenguaje cinematográfico. Una obra muy moderna y que habla de los tiempos en los que vivimos. Sin duda, la programación del Palacio de Festivales en estos últimos años se ha notado, yo creo, en todas esas temporadas, en todas esas acciones que hacían, que apostabais, Carlos, por el talento que hay en Cantabria, ¿no? Siempre se ponía, pues eso, estas grandes compañías con compañías más pequeñas y como no podía ser de otra manera. Y semana tras semana, ustedes lo ven en este programa, el gran talento que hay en Cantabria en el amplio sentido que tiene la palabra cultura. Y los últimos 2 estrenos de este avance de programación, Carlos, son precisamente de compañías, son de artistas cántabros. Sí. El primero de ellos, Cirano, una historia de narices. Sí, de Javier Urdarte. Bueno, Cirano es un personaje maravilloso. Yo soy un enamorado de Cirano. Siempre creo que son personajes, yo qué sé, como a la última vez hablábamos de Peter Pan. Sí. ¿Sabes? Pues algo parecido. Cirano es un personaje que todos reconocemos inmediatamente y que todos en algún momento dado hemos estado enamorados y en privado nos hubiera gustado decir cosas bonitas a alguien sin que supiera que éramos nosotros o con el miedo de que descubriera que éramos nosotros. Esa emoción que tiene Cirano a mí me ha enamorado siempre, me parece una de las grandes obras, y cuando Javier Uriarte me propuso este proyecto con la dirección de Chus Amperio, no me lo pensé. Primero, por lo mismo, por lo que has dicho, porque además era una compañía que todavía no había estrenado en el Palacio,
Y para mí eso también era fundamental, que ese escenario sea de todos, y pensé que era un buen momento para que Javier, que lleva muchísimos años también dentro del mundo del teatro, con Chus, llegara al Palacio y llegara con una obra como esta. Estoy convencido que va a ser una obra divertida, que nos lo vamos a pasar bien, y que además de todo, como Cyrano sabe hacerlo, nos emocionará. Y sin duda yo creo que también nos va a emocionar, y que también va a ser un éxito, es el último espectáculo, Mi última condena, de la vida de Ana de Pombo. Sí, creo que también pasaba lo mismo. Arte en Escena tampoco había estrenado ningún espectáculo en el Palacio, o yo no soy consciente de que lo haya hecho, yo creo que no. Y para mí era también interesante. Y luego además es un proyecto que tenía una faceta audiovisual, porque está metido en ello, es un proyecto grande, con una parte audiovisual que se estrenará en el Festival de Málaga, sobre un personaje maravilloso. En el caso anterior, Cyrano es un personaje universal, pero es que estamos hablando de Ana de Pombo, que es un personaje precioso de Cantabria y que muy poca gente conoce. Y es una modista que llegó a ser ni más ni menos que la mano derecha de Coco Chanel en el París de los años 30. Y esos personajes merecen la pena sacar a la luz. Y para mí, cuando Marta López Mazorra nos mandó su proyecto y nos habló de este personaje, para mí creo que era una obligación que se estrenara en el Palacio. Pues nos tenemos que despedir. Es que a mí estas charlas se me pasan volando, Carlos. Bueno, es un placer siempre, ya sabes que para mí venir a esta casa es un placer, y hablar contigo un lujo. Y encima, si hablamos del Palacio de Festivales, pues para mí es no puedo ser más feliz. Carlos, un placer que hayas estado con nosotros una vez más. Todavía recuerdo esas primeras entrevistas en las que nos tenemos que remontar. Nada más, nada menos que Carlos Troyano vivió, yo creo que sus inicios como responsable de programación, con el confinamiento, con el momento de COVID, como también hay que valorar, yo creo que antes lo señalabas, de cómo no va a tener éxito un espacio como el Palacio de Festivales, sin duda, pero también hay que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque entre otras muchas cosas, aparte de esa transformación, yo creo que hemos vivido en estos años en lo que es la programación del Palacio de Festivales, un lugar que todos conocemos, pero al que muchos les daba miedo acercarse porque se pensaban que el tipo de programación que había en el Palacio era diferente. Bueno, pues ahora la programación del Palacio de Festivales, lo mismo vas a ver la Celestina que vas al Festival Indiferente, porque es así. Entre otras muchas cosas, han conseguido hacer un teatro accesible, lo hemos visto precisamente en el estreno de la Celestina, para que personas con discapacidad pudiesen entender y disfrutar de una obra como es la Celestina. Ha vivido pues eso, el saber volver a hacer teatro después de un momento como el que hemos vivido de pandemia, que parece que también a veces se nos olvida, Carlos. Es decir, y sobre todo que también nunca habéis dejado de apostar, ya no solo por la cultura, sino por las personas que hacen cultura. Sí, sin duda alguna. Si a mí me tienes que decir, me dices, elige un instante de todo lo que ha pasado en el Palacio de Festivales, yo elegiría sin lugar a duda cuando después de la Celestina hablé con el grupo de ciegos de invidentes, que me dijo, por primera vez hemos sentido lo que es el teatro. Ese momento para mí fue emocionantísimo, porque realmente esa es nuestra obligación como un teatro público. Realmente ahí es donde damos la colaboración con la ONCE, para que alguien estuviera narrándoles por un pinganillo lo que estaba pasando ahí arriba. Para mí fue un momento especial. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obligación. Y bueno, sí, yo te agradezco profundamente, y espero que esa sensación, yo creo que sí, yo creo que esa sensación ha llegado. Porque yo siempre decía lo mismo, yo no quería que el Palacio siguiera altivo mirando la bahía. Exacto. Y yo creo que el Palacio ahora tiene una sonrisa, que la gente, la terraza Carmen Amaya es una sonrisa, y que la gente entra en su casa, y así debe ser.
Carlos, en la primera entrevista, y como es habitual a todos los invitados del programa, empezamos de la misma manera. ¿Qué es para ti la cultura? Una pregunta que ya por respeto le hemos dejado de hacer, porque ya son muchas las veces que Carlos Troyano nos ha acompañado, pero sí me gustaría despedir este programa planteándote esta pregunta de otra manera, es decir, ¿concibes la vida sin cultura? No, no hay posibilidad. Yo respiro cultura, porque además creo en ella desde un punto de vista de respeto, de avance social, de entendimiento con los demás. No hay mayor disfrute que esta conversación que hemos tenido. En el fondo de todo, conversar, hablar sobre cultura, tender puentes, encontrarnos con los diferentes y con los iguales, entender que todos somos nosotros, eso es el resumen de lo que yo entiendo como cultura, porque al final forma parte de lo que es de lo mejor del ser humano. Carlos Troyano, muchísimas gracias. A ti, como siempre, Lucía. Y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana.